Bien, chicos, y en este segundo video vamos a hablar un poco de, bueno, cómo se fue dando, cómo fuese, quiénes combatieron, de qué manera se fue desplegando, cómo fue ese desarrollo de la Segunda Guerra Mundial. A tener en cuenta una cuestión muy importante. Si tuviera que estar explicando cuestiones estratégicas, tácticas, cómo se fue a hacer, podría estar, serían horas, serían días enteros. Así que no voy a ir al hueso en ninguna de las cuestiones. Esto es un panorama bien general, bien amplio. Sería un panorama previo para poder ir a agarrar un manual para empezar a leer sobre la Segunda Guerra Mundial. Ese sería lo previo de lo previo, es la introducción de la introducción, sería. A grandes rasgos, entonces, en la Segunda Guerra Mundial tenemos dos bandos, el bando del eje y el bando de los aliados. Para el bando del eje tenemos, a lo que en este es un mapa actual, ¿no? Obviamente, tenemos a Alemania, al Imperio Alemán, la Alemania nazi, a la Italia fascista de Mussolini y al Imperio del Japón. Esos tres países componían el bando del eje. Y para el bando de los aliados, en un primer momento, vamos a tener a, bueno, Polonia, que fue invadida por Alemania y por la Unión Soviética, a Francia, a el Reino Unido. Cuando hablamos de Francia y del Reino Unido, sobre todo del Reino Unido, hay que pensar no solamente en Inglaterra o el Reino Unido, sino en todos los países que eran colonia de Inglaterra o del Imperio Británico, mejor dicho, hasta ese momento. Canadá, Sudáfrica, Australia, Nueva Zelanda, la India, Singapur, bueno, ahí ya me empecé a ir. Todos estos otros países, que actualmente son países, pero en su momento seguían siendo colonias de los británicos, movilizaron un montón de soldados, un montón de ejército, movilizaron un montón de materias primas, de materiales, y ayudaron a su país colonizador para poder ganar la Segunda Guerra Mundial. Esto lo vamos a explicar mejor más adelante también. Entonces dijimos, para el bando de los aliados teníamos a Francia, pero que chiquitito que estamos, Francia, Gran Bretaña. Después se va a aliar la Unión Soviética, que hoy en día es Rusia, y Estados Unidos va a ingresar más adelante. ¿Cómo se fue dando el desarrollo de esta guerra? Bueno, no entraron todos en guerra al mismo tiempo, al mismo momento. Los que nombré recién fueron los países más importantes. Cada uno de los bandos tuvieron un montón de aliados más, pero bueno, los más importantes fueron esos. En un primer momento, Alemania pacta con la Unión Soviética para, entre los dos, en septiembre del 1 de septiembre del 39, invaden Polonia, que era un país que estaba justamente en el medio entre lo que era la Unión Soviética y lo que era Alemania. Entonces, entre dos superpotencias, pero como profe recién nos dijo que la Unión Soviética estaba en contra de los nazis, sí, ya vamos a llegar a eso. En un primer momento se alían entre los dos en el 39, después del pacto Molotov-Ribbentrop, y entre los dos acuerdan dividirse Polonia a la mitad. La mitad que estaba más cerquita de Alemania le queda para Alemania, y la mitad que quedaba más cerquita de la Unión Soviética le queda para la Unión Soviética. Pero los dos sabían que esa unión no iba a durar mucho. Recuerden que una de las características del nazismo era un anticomunismo ferviente, y la Unión Soviética era, obviamente, un país comunista. Entonces los dos sabían que en ningún momento que eso no iba a durar mucho. Después del 39 tenemos dos escenarios de guerra que son importantísimos. Por un lado, la Unión Soviética empieza a combatir lo que se conoce como la Guerra de Invierno contra Finlandia para aumentar sus territorios en el norte, mientras la Alemania nazi empieza a invadir y empieza a conquistar los países de Europa Occidental. En un primer momento lo que es Dinamarca, después Noruega, salía con Suecia. Y después de eso, en abril, en mayo del 40, invade Francia. Los franceses habían hecho una línea llamada la línea Maginot, que era una línea hecha de concreto, con acero reforzado, cañones por todos lados, era una locura. ¿Qué fue lo que hicieron los alemanes? Bueno, pasaron por medio de un bosque, pasaron por las Ardenas. ¿Sabe qué? La liñita, después nos vemos con la línea Maginot. Entonces, después de haber conquistado Francia, empieza una batalla fundamental, una batalla aérea con Gran Bretaña, que era la única manera de poder alcanzar a la isla de Gran Bretaña, era conquistándola de forma aérea, porque todos los mares del mundo hasta ese momento, recuerden, eran propiedad, entre comillas, de la Royal Navy, de la Armada británica. Entonces, dentro de esta batalla en los cielos ingleses, la terminaron ganando los ingleses, y ahí pudieron ponerle un freno a los nazis. Al mismo tiempo, en el 41, entre el 40 y el 41, Italia se lanza a querer reconquistar todo lo que anteriormente había sido parte del Imperio Romano. Todo el norte de África, los italianos tenían la misión de querer conquistar todo el norte de África y también toda la región de los Balcanes.
En este intento el ejército italiano no le fue del todo bien y tuvieron que tener la ayuda de los alemanes para intentar conquistar alguno de estos territorios. Mientras estaba dando todo esto, todos los océanos, principalmente el Atlántico, completamente minado de submarinos y de barcos, por dos cuestiones fundamentales. Los ingleses, recuerden, al ser una isla, no tienen muchos recursos en sí, sino que dependen de lo que sus colonias le iban trayendo a lo largo de todos los mares. Entonces los nazis mandaron lo que se llamaban las manadas de lobos de submarinos para que cacen directamente a los barcos ingleses. Así no podían llegar los suministros a Inglaterra. Ahí fue donde se da, por ejemplo, la batalla del Río de la Plata, que bueno, ahí la pueden leer en las páginas del libro que también les subí, que fue acá en las orillas nuestras. ¿Qué fue lo que pasó? Hasta el año 41 la guerra venía a favor del eje, a favor de los nazis a full. Al mismo tiempo, perdón, me estaba olvidando, los japoneses habían lanzado a conquistar todo lo que es Corea y gran parte de lo que es China, llamada Manchuria. Y tenían planes para proyectarse a lo largo de todo el Pacífico y poder conquistar absolutamente todo el Océano Pacífico. Eso se da a partir de fines del 41, cuando los japoneses atacan Pearl Harbor, atacan unas islas de Hawái. No sé si en este mapa las tengo. ¿Dónde está Pearl Harbor? Isla de Hawái, sí, acá. Sería justamente unas islitas que están acá de este lado. Japón ataca Pearl Harbor, que era territorio de Estados Unidos, para poder desarmar su armada y poder conquistar absolutamente todas las islas que se encuentran a lo largo de todo el Océano Pacífico. Fíjense, la idea era que un cuarto del mundo perteneciese solamente al imperio japonés. Entonces, mientras se daba eso, mientras se daba esa ofensiva de los japoneses, al mismo tiempo los nazis lanzan la ofensiva terrestre más grande de la historia de la humanidad, que fue la Operación Barbarroja. Estamos hablando de más de 3 millones de nazis, más los aliados, parte de españoles, húngaros, rumanos, italianos, parte de distintos de estos países se alían para poder conquistar absolutamente toda la Unión Soviética. Esta ofensiva se frena a las puertas de Moscú por un montón de variables, no solamente por el general Invierno, se frena a la puerta de Moscú por un montón de variables, y en diciembre del 41 es donde se da el primer vuelco en la guerra. ¿Por qué? Porque en diciembre del 41, al mismo tiempo que los nazis se frenan en Moscú, es cuando los japoneses atacan Pearl Harbor, y en ese momento Estados Unidos ingresa a la guerra. No solamente Estados Unidos ingresa a la guerra, sino que la Unión Soviética pudo frenar a los nazis y empieza una leve contraofensiva. Entonces, la llamada la Wehrmacht, este ejército imparable alemán nazi, en un momento se logra frenar en el 41. Y en el año 42 es cuando intenta volver con todo lo que le quedaba, el 100% de las fuerzas que le quedaba. Los nazis intentan un segundo ataque a la Unión Soviética en lo que es la región del Cáucaso, en donde se encuentra, acá estamos, entre el Mar Negro y el Mar Egeo. El Mar Negro y el Mar Caspio, intentan una segunda ofensiva ante Stalingrado para obtener los recursos, sobre todo los recursos petrolíferos. Los nazis no tenían mucho petróleo y necesitaban conquistar un lugar que tenga mucho petróleo para poder seguir con su industria. Y ahí, en la batalla más atroz que tuvo la Segunda Guerra Mundial, entre el 42 y el 43, los soviéticos no solamente frenan a los nazis, como había sido en el 41, sino que en la batalla de Stalingrado los pulverizan. Más de 1 millón de soldados nazis son eliminados, y más de 1 millón de soldados soviéticos. Más se calcula cerca de otro millón de civiles, hombres, mujeres, ancianos, niños, niñas, adolescentes que mueren a causa del cerco, y ni que hablar de Leningrado, del cerco que fue en el norte, que duró casi 3 años. Una locura, una ciudad sitiada por 3 años. Al mismo tiempo se estaba dando eso en el 42. Los japoneses también habían logrado una gran expansión. Hasta llegó un momento que empezaron a tirar bombas hasta en el norte de Australia. Habían dado una gigantesca expansión, que también llegó un momento que son frenados cerca de la frontera de la India, y también por las tropas, por la armada norteamericana en la batalla de Midway, y después con el desembarco en Guadalcanal. A partir de este 42 también se da otra cuestión importantísima, que es que los nazis no solamente son frenados, sino que empiezan a perder terreno.
En el primer lugar donde empiezan a perder terreno es justamente acá, en el norte de África. Después de la batalla del Alamein, hay una famosa frase de Winston Churchill que plantea que antes del Alamein no conocíamos la victoria, después del Alamein jamás conocimos la derrota. Después de la victoria del Alamein, empiezan a avanzar el octavo ejército británico y los nazis empiezan a retroceder. Pero todavía seguía siendo una guerra muy pareja. En el año 43, en 1943, los nazis se largan una nueva ofensiva, un nuevo intento de ofensiva para tratar de conquistar la Unión Soviética o parte de la Unión Soviética. Y de nuevo, ahí son destrozados totalmente. La Unión Soviética no solamente tenía una cantidad de material humano, una cantidad de recursos humanos enorme, sino que además era ayudado por los materiales de guerra que le brindaba Estados Unidos y Gran Bretaña a partir de la ley de préstamos y arriendos que había sacado Roosevelt. Les daban un montón de materiales, entonces había muy pocos soviéticos en las fábricas, trabajando en las fábricas, sino que la gran mayoría de los soviéticos iban adelante, al frente, y la gran mayoría de los materiales o de los camiones, sobre todo, eran traídos por Estados Unidos y Gran Bretaña para que los rusos puedan avanzar. También movilizaron en fábricas un montón, millares de personas los soviéticos, hombres y mujeres también en las fábricas. Esto sucedió en todo el mundo. Por lo general los hombres salían a combatir, aunque también hubo mujeres que combatieron, y las fábricas fueron ocupadas por mujeres que trabajaron exactamente igual de bien buscando la perfección exactamente igual que los hombres. Entonces derribaron por segunda vez, por segundo acontecimiento mundial, por Segunda Guerra Mundial, derribaron el mito del sexo débil, que las mujeres no podían realizar ciertas tareas que en teoría solamente podían ser realizadas por los hombres. A partir del año 43, y con esto vamos cerrando, ya las cosas se empiezan a tornar muy a favor de los aliados, muy a favor de los aliados. Terminan de reconquistar el norte de África, desembarcan en Italia. En un momento los británicos y los norteamericanos logran que los italianos hagan renunciar a Mussolini, que después vuelve y se forman dos Italias. Italia se pone a favor de los aliados, es una cosa bastante escabrosa, pero empiezan a escalar por Europa, por la fortaleza europea a partir de Italia. En el 43, después de la batalla de Kursk, los soviéticos empiezan a avanzar también hacia Alemania, y los japoneses se ven frenados y empiezan a retroceder islita a islita por el Pacífico. A partir del 44 ya toda la cuestión se torna a favor de los aliados. Ya los aliados hacen el famoso desembarco en Normandía. Los británicos, los canadienses y los norteamericanos desembarcan en Utah, Omaha, Juno, Gold y Sword, en las 5 playas de Normandía. Y ahí empieza un avance por el norte de Europa, al mismo tiempo que los soviéticos hacían retroceder a los nazis por el este. Se les cerraba la pinza desde los dos lados en el 40. A su vez, los norteamericanos también iban conquistando islita por islita cada vez más cerca de Japón. Al mismo tiempo sucedía esto, decenas, miles y miles de aviones bombardeaban constantemente las fábricas en Alemania, las ciudades en Alemania y en Japón, con todas las fábricas y todos los pequeños talleres haciendo bombardeos focalizados o bombardeos de alfombra, en donde barrían y hacían explotar absolutamente todo, dejando miles y miles de pérdidas civiles. Por ejemplo, con las bombas atómicas se calcula que la cantidad de personas fallecidas fueron entre 60 y 70 mil personas por cada bomba atómica. Pero en un solo bombardeo de alfombra sobre Tokio, por ejemplo, con bomba de napalm, la cantidad de fallecidos fueron 130.000. Así que en la idea quedó la cuestión de la bomba atómica, pero cada uno de los bombardeos normales causaba mayor cantidad de muertes y mayor cantidad de estragos que el hecho de una sola bomba atómica. Para el año 45, llega 1945, toda la industria norteamericana, toda la industria británica con sus colonias, y toda la industria soviética, después de haber liberado Francia también, y toda la industria francesa, entre las 4 potencias, toda la industria trabajando a favor de la industria bélica, hacían que cada vez tengan más armas, cada vez mejores armas, cada vez mayor cantidad, cada vez arrinconaban más a Alemania, y una industria alemana que no aguantaba para más. Lo mismo le pasaba a Japón, las fábricas destruidas, no tenían recursos naturales, las personas tenían que llevarlas al frente para combatir y no tenían quien trabaje en las fábricas. Por todas estas cuestiones, en el 45 ya llegó un momento que se cerró tanto la pinza, que los alemanes en mayo tuvieron que rendirse. La guerra continuó, Japón siguió en guerra, Hirohito, el emperador de Japón, no daba el brazo a torcer, entre comillas, y después de Nagasaki y Hiroshima, después de las 2 bombas atómicas, y después
de que los soviéticos ingresen también en la guerra contra Japón, ahí sí, en agosto de 1945 finaliza la Segunda Guerra Mundial. Lo que nos va a tocar a ver ahora más adelante va a ser, bueno, ¿y cuáles fueron las consecuencias de esta Segunda Guerra Mundial?